tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana positiva tanto para los activos de riesgo como para la renta fija, con las acciones globales avanzando un 1,37% después de semanas consecutivas de alzas, la renta fija global sumando un 1,06% y los commodities retrocediendo un 1,61%. Por el lado de las divisas, vimos una depreciación del dólar a nivel global de 0,75%, mientras que las monedas emergentes se apreciaron un 0,96%. En el plano local, vimos desempeños positivos, con el IPSA mostrando un avance de un 1,02%, en línea con lo visto la semana pasada y acumulando un retorno de más de 5% en lo que va del año. La renta fija, por su parte, muestra un aumento de 0,61% y el peso chileno sorprende con un desempeño del 3,53%, siendo el miércoles de la semana pasada la moneda con mejor desempeño a nivel global. Por el lado de las acciones, podemos ver retornos positivos de forma transversal, tanto en mercados emergentes como desarrollados. En mercados desarrollados destaca principalmente los retornos positivos de Asia, con 2,92% y Europa con 2,26%. Los mercados europeos, por su parte, han mostrado un desempeño positivo ante buenas noticias de Reino Unido. Por ejemplo, el índice de producción industrial observó un avance en el mes de mayo de 0,2%, por sobre lo visto el mes pasado de menos 0,9%. Por otro lado, la producción de manufacturas también mejoró con respecto al mes anterior, pasando de un menos 1,4% a 0,4%. Además, el GDP incrementó 4 puntos porcentuales, evidenciando una cifra de 0,4% en el mes de mayo. En mercados emergentes destaca el fuerte aumento de Latinoamérica en dólares de más de 4%, en parte explicado por la moneda local, el peso mexicano y el real brasilero. Pasando a la renta fija global, vemos retornos positivos en todas las categorías, con el índice general mostrando un alza de un 1,06%, con los bonos de clasificación high yield por delante de los bonos de mejor clasificación crediticia. Y Latinoamérica, por su parte, es el mercado que aumenta con más fuerza en 1,1% en dólares. En cuanto a las divisas, durante la semana vimos un dólar a nivel global que se transó con pérdidas, depreciándose un 0,75% con respecto a los mercados desarrollados. Sin embargo, el yen destaca nuevamente como una de las monedas con mejor desempeño, apreciándose un 1,85%. En la misma línea, vimos una apreciación de la libra esterlina de 1,35%, explicado por lo dicho anteriormente con lo que respecta a las cifras de manufactura y de producción industrial. En emergentes también vimos retornos mayormente positivos, con el índice general avanzando un 0,96%. Las monedas con mejor performance durante la semana fueron el peso colombiano, el peso chileno y el peso mexicano. Esto después de que nuestra moneda se apreciara casi 20 pesos el día miércoles, luego lo reportado por el Banco Central en su informe mensual de expectativas, en donde se esperan 2 recortes de tasas en lo que va del año, uno para septiembre y otro para diciembre, para lo que terminaríamos el año en una tasa de 5,25%. Por el lado de los commodities, vimos una semana con retorno predominantemente negativos, donde por el lado de la energía vimos un retroceso de 1,14% en el caso del petróleo WTI y un leve alza de 0,43% por el lado del gas natural. En cuanto a los metales, vimos retornos principalmente negativos, con el cobre cayendo 0,67%, lo que continúa con su rally negativo que se ha visto en las últimas semanas, y con una demanda en China que continúa desacelerándose por los altos precios. Lo anterior se traspasó a otros metales como hierro y la plata, mientras que el oro transó descorrelacionado avanzando un 0,81%. Por el lado de los commodities de agricultura, vimos retornos notablemente negativos, destacando nuevamente el trigo con una baja de casi 6%. Ahora bien, cuando pasamos a noticias de la semana, vemos que el día jueves se reportaron las cifras de inflación para Estados Unidos. Vemos que lo esperado por el mercado era de 0,1%, sin embargo, la cifra real fue menos 0,06%. Además, la inflación interanual se situó en 3%, siendo la más baja desde el primer cuarto de 2021. Ahora bien, a la hora de analizar esta fortuita reducción, se observa que el factor principal fue la inesperada inflación de energía,
la cual fue de 2,04% en junio, impulsada por una deflación de 3,68% en bienes energéticos y una deflación de 0,07% en servicios energéticos. Por su parte, en el caso de la inflación subyacente, también se vio un retroceso con respecto al mes pasado, marcando un nivel de 0,06%, en contraste con el 0,02% consensado por los analistas. Además, es la cifra menor vista desde enero de 2021. De esta manera, junio marca el tercer mes consecutivo de datos de inflación que apuntan a un escenario positivo para la economía, lo que refuerza la percepción de que el proceso de desinflación se está reanudando y sugiere que las cifras del primer trimestre pueden haber mostrado un aumento temporal debido a la recuperación de precios en algunos segmentos, en lugar de una reaceleración sostenida de inflación. Vale la pena señalar que la fuerte inflación observada en algunos componentes es poco probable que continúe en los próximos meses, con la inflación subyacente volviendo más cerca del 0,2% en la segunda mitad de 2024. Esto deja abierta la puerta ante un posible recorte de tasas en septiembre y debería continuar un tono más benigno en la reunión de julio de la FOMC. Por su parte, en la slide se puede ver la curva de tasas de futuros de la Fed, que incorpora recorte de tasas de 25 puntos bases para septiembre, diciembre y enero. En el lado derecho podemos ver que se espera que la tasa estadounidense termine en un año alrededor del 4%. Luego, cuando pasamos a China, vimos reportadas ayer por la noche las cifras de crecimiento para este país, en donde se observó un crecimiento de un 4,7%, estando por debajo del 5,1% esperado por el mercado. La demanda interna se ha habilitado notablemente, con las ventas minoristas mostrando una tendencia a la baja de un 0,1% respecto al mes anterior. Aunque las inversiones en infraestructura y manufactura han aumentado 5,4 y 9,5% respectivamente, la caída en el sector inmobiliario y la débil confianza empresarial siguen siendo preocupantes. Es crucial entonces que los enfoques estén puestos en estabilizar el empleo y aumentar los ingresos de los residentes para fomentar un consumo estable y sostenible. Por otro lado, el día miércoles observamos las cifras de inflación para China, en donde el índice mostró un valor de 0,2% en el mes de junio, por debajo del 0,4% consensado por el mercado. Lo anterior resulta súper preocupante ante una situación persistente de deflación, siendo junio el quinto mes consecutivo en que las cifras están cerca del 0%, mostrando una debilitada demanda interna. Lo anterior se explica principalmente por la reducción de los precios en alimentos, los cuales mostraron una baja de 2,1% interanual en junio, lo que demuestra una preocupante debilidad nuevamente en el consumo. Por otra parte, en el sector de la energía, la benzina observó una reducción de un 2% intermensual, siguiendo la tendencia de los precios globales de los commodities, de la misma forma que el resto del sector energético. El sector inmobiliario se proyecta debilitado, se mantienen los bajos precios de las casas y el componente de renta del IPC observa un 0% de crecimiento en lo que va del año. Luego, al pasar a la tercera noticia, vemos que la carrera presidencial de Estados Unidos toma fuerza. Esto luego del atentado contra Donald Trump durante el fin de semana. En el gráfico de la izquierda podemos ver la evolución del mercado de apuestas en Estados Unidos, en donde este incorpora el incidente ocurrido durante el fin de semana. Y podemos ver que luego del incidente, Donald Trump agarró fuerza mientras que Joe Biden fue bajando en el gráfico. Luego, por el lado de la derecha, podemos ver las propuestas por candidato, más que nada con énfasis en Donald Trump. En lo que corresponde al trade de manera internacional, vemos que el postulante a presidente Donald Trump busca imponer una tarifa del 10% de tarifas para todos los bienes importables, mientras que Joe Biden dice que esto afectaría más que nada a la clase media, por lo cual está en contra de esta propuesta. Luego, en lo que respecta a China, busca aumentar las tarifas de las importaciones chinas, cerca del 60% en bienes en los próximos 4 años. Esto para Donald Trump. Luego, el mismo candidato busca extender el plazo de los tax cuts y reducir la tasa corporativa del 21 al 15%. En lo que corresponde a defensa, busca salirse de la TAN, lo que aumentaría el gasto en seguridad nacional, una extensión del déficit fiscal, y esto tendría un potencial impacto en las alzas de tasas y el dólar.
Finalmente, en lo que responde a nuestra cuarta y última noticia, vemos el reporte de resultados que se ha visto para JP Morgan, Citi, Wells Fargo, BlackRock y Goldman Sachs predominantemente. Vemos en primer lugar que para el Citi los resultados de ingresos superaron las expectativas, en donde se estimaban 4.750 millones de dólares versus los 5.950 millones de dólares. El banco reconoce las dificultades para alcanzar la meta de recortes de de gastos. Sin embargo, los costos para el año probablemente estarán en el extremo superior del rango previamente visto, después de enfrentar una serie de sanciones regulatorias en los últimos meses. Luego, cuando pasamos a JP Morgan, vemos que los ingresos de la banca de inversión aumentaron un 50%, mientras que el negocio de equity trading registró un aumento de un 21%. JP Morgan reportó ganancias récord en el segundo trimestre, impulsado por un aumento del 50% en las comisiones de banca de inversión y un 21% de los ingresos de operadores de renta variable, además del beneficio de 7.9 mil millones relacionado con un intercambio de acciones de Visa Inc. Por su parte, Wells Fargo reportó ingresos de 20.690 millones de dólares, en contraste con los 2.290 millones de dólares esperados, lo que, a pesar de ser una noticia positiva, fue apocado por la caída de ingresos netos por intereses del 9%. La caída de las acciones de Wells Fargo sufrieron una mayor caída intraída desde la crisis bancaria regional del año pasado, debido a costos más altos de lo esperado en el segundo trimestre. Goldman Sachs también reportó ganancias, y estas fueron 2.5 veces superiores a las publicadas hace un año, luego de estar fuertemente golpeado por pérdidas en inversiones inmobiliarias el segundo trimestre del 2023. La banca de inversión avanzó 24% este año, impulsado por las acciones a un máximo histórico el día viernes. A pesar de un incremento del 38% de los ingresos de la banca de inversión y de un 16% de los ingresos totales de mercado, los costos no relacionados con intereses para 2024 se prevén que asciendan a 54 mil millones de dólares, más de lo inicialmente previsto. Finalmente, en lo que es BlackRock, vimos que alcanzó un récord activo de 10,6 trillones americanos de dólares bajo administración, con 83 mil millones de dólares de entrada a los ETF y 35 mil millones de dólares de inflows a la renta fija. Las acciones de BlackRock han subido alrededor de 2% este año al cierre del mercado del viernes, detrás del avance de casi el 18% del índice S&P 500. Vale la pena mencionar que acá en pantalla podemos ver que el día de mañana, martes, Bank of America también reporta resultados. El día miércoles tendremos a ASML y el día jueves resulta importante mencionar a Marsh McLennan, Blackstone y Netflix. Finalmente, para ver el desempeño de las acciones en la semana, podemos ver más que nada en lo que son el S&P 500, Emphasis Energy, Corning Inc. y Builders FirstSource mostraron retornos positivos esta semana, mientras que Wells Fargo, Delta y United Airlines Holdings mostraron retornos negativos. Por el lado de la derecha podemos ver el top bottom de acciones del ICPA, lo que estuvo más que nada con retornos positivos de Vapores, Embotelladoras Andinas y Banco Santander, mientras que por el lado negativo vimos a Oro Blanco y SMU. Finalmente, para pasar al calendario económico, observamos que hoy día lunes, ayer por la noche, se observaron las cifras de GDP para China, la cual fue, como se dijo anteriormente, de 4,7%, cuando lo esperado era de 5,1%. También en Brasil tenemos datos de actividad económica, en donde esta fue de 0,25%, mientras que lo esperado era de 0,3%. Luego, el día martes, tendremos la ZEW Survey Expectations, que mide las expectativas que se tienen sobre la economía para la eurozona. Posteriormente, en Estados Unidos, el mismo día, tendremos las cifras de Export Price Index y Import Price Index, que miden más que nada lo que son las exportaciones e importaciones respectivamente. Luego, el día miércoles, tendremos datos de inflación para el Reino Unido y datos de producción industrial para Estados Unidos. También tendremos la tasa de desempleo para Australia. El día jueves, por otro lado, tendremos la Junta
de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, donde se espera que se mantenga la tasa en 4,25%, y aparte la publicación del Leading Index en Estados Unidos. Finalmente, terminamos la semana con la publicación del Producer Price Index, es decir, por el lado del productor en Alemania, en donde se espera intermensual una cifra de 0,1%. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.